Bueno, continuando con las clases, haciendo referencia a los métodos string, vamos a ver una serie de ejemplos para entender un poquito, se puede decir que los métodos más usados. Estos métodos de la clase string nos van a servir para convertir, para reemplazar o en un momento dado copiar algún elemento de una cadena a otra, o incluso hacer comparaciones de dos cadenas. Bueno, para este ejemplo, como son varios métodos, como los alcanzamos a ver aquí, que el video no se haga muy extenso, voy a nada más pegar código, ya que lo tengo ya aquí escrito, para hacerlo un poquito más fluido. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, para el primer método vamos a utilizar el compare to o comparar a, que podemos definirlo de esta manera, y lo que hace es comparar dos cadenas. La característica de este método de la clase string es que si nos devuelve un valor positivo, quiere decir que nuestra cadena B es mayor que nuestra cadena A. ¿Qué toma como parámetro de la evaluación de la cadena? No es más que el código ASCII. Por ejemplo, aquí tenemos el código ASCII. Si hacemos una comparación de la A mayúscula, a la A minúscula, como el 65 es un número más pequeño o acercado a lo que viene siendo el 0, se puede decir que este elemento es mayor que este, ¿sí? Tomando en cuenta la posición que tiene en la distribución del código ASCII. Entonces, por ejemplo, vamos a decir, yo voy a leer dos cadenas y las voy a comparar. Como comenté, si el valor que me está dando de resultado la comparación es positivo, quiere decir que la B es mayor que la A. Si el valor nos da 0, quiere decir que ambas cadenas son iguales. O si nos da un valor negativo, quiere decir que la cadena A es mayor que la cadena B. Para hacer un ejemplo, vamos a ejecutar el programa. Nada más vamos a llamar al método. Llamamos el método. Ejecutamos. Y aquí está. Aquí nos pide lo que son las cadenas. Si recuerdan, la cadena o el carácter ASCII A mayúscula estaba en su equivalente el 65 y la A minúscula es el 97. Entonces, si yo comparo la A mayúscula con la A minúscula, me muestra un valor negativo indicando que la cadena A es mayor. Estas comparaciones con este método lo que hace es por la posición del código ASCII. Si yo involucro más de un elemento en la cadena, por ejemplo 1A y mayúscula 1A, como el 1 es el mismo, pero la diferencia está en el primer carácter, ahora nos da un valor positivo indicando que la cadena B es mayor. Si hago lo mismo pero de manera inversa, es 1A por 1A, ¿se fijan? Ahora me dice que la cadena B es mayor, ya que la A mayúscula es mayor que la A minúscula, tomando en cuenta la posición, ya que el 1 es exactamente el mismo. De esta manera podemos hacer ese tipo de comparaciones para saber en qué posición está cada uno de los elementos que tiene la cadena. Y tomando en cuenta el primer elemento o parámetro donde encuentra esa posición o esa diferencia de posición, es lo que considera para que la cadena sea o mayor o menor o incluso igual. Ahora, el método comparar A tiene una variante que dice comparar A ignorando caso. Este tipo de métodos es muy similar al primero, con la diferencia que no hace distinciones de lo que son las mayúsculas.
Por ejemplo, vamos a hacer el comentario de este método, agregamos el otro, punto y coma, desplegamos, y se fijan, hacemos la misma comparación de la cadena A con la cadena B, pero ahora con el método comparar A ignorando caso. ¿Se fijan? Si yo hago lo mismo, es decir, ejecuto el programa, me pide la primera cadena, vamos a ponerle 1A mayúscula y 1A minúscula. Si se acuerdan, la A mayúscula me decía que era un valor mayor, porque estaba en las primeras posiciones del código ASCII. En este caso, me muestra 0, ya que sin importar si es mayúscula o minúscula, lo toma como si fuera la misma. Entonces, en este caso, no hace la comparación tomando en cuenta el ASCII, pero sin la consideración de mayúsculas y minúsculas. Entonces, de caracteres a números, números a símbolos, símbolos a números, etcétera, sin hacer distinción de mayúsculas y minúsculas. Ahora, aparte de estos métodos de comparar, existe el método char_add. Este método lo que hace es convertir el index o posición del string en un char, y esto nos sirve para poder separar o dividir una cadena. Por ejemplo, vamos a ejecutar este método. Pues vamos acá, también lo puse en comentarios. Ok. Ahora, para este ejemplo voy a leer la cadena A únicamente. Entonces la B para este ejercicio no lo ocupo. Lo que yo meto en la cadena A, lo que va a hacer mediante un ciclo for, separar mediante el método char_add el index que va a representar la posición que tiene la cadena. Acuérdense que todas las cadenas o los arreglos comienzan de la posición 0 hasta el último elemento. Quiere decir que cuando X vale 0, va a tomar la primera posición de la cadena y lo va a sustraer. Y esto me va a estar separando por letras lo que es la cadena, incluyendo los espacios. Por ejemplo, corremos y ponemos la cadena hola a todos. Al darle enter, y fijan, en la posición 0 se encuentra la H, en la 1 la O, así sucesivamente. Inclusive hace la separación del espacio, ya que también es un carácter que se encuentra en el código ASCII. Y como ven, es una manera de poder partir y separar los elementos de una cadena. Continuando con los métodos, también tenemos el método copy value of. Este método lo que hace es convertir de un arreglo de char a un string. Hay ocasiones que, por ejemplo, estamos utilizando variables char y después las ocupamos string para hacer concatenaciones o evaluación de métodos utilizando la clase string. Entonces lo único que nos sirve para este caso es convertir un arreglo de char a una cadena de tipo string. Digan, aquí tengo inicializada la variable A local, no con la que tengo acá arriba, por eso no me causa conflictos. De hecho voy a comentariar esto ya que no voy a hacer ninguna lectura. Y tengo una variable local. Ok. Entonces aquí está. El arreglo A de tipo char, tengo la palabra hola. Esta es la posición 0 del arreglo char, la posición 1, 2 y 3. Ya tengo una nueva cadena con valor 0 o nulo, o sea, sin cadena en este caso. Entonces lo que voy a hacer es copiar esta cadena o este arreglo de char a una cadena y convertirla a un string. Para esto voy a copiar el método, voy a minimizar o cerrar los bloques para que sea menos lo que voy a recorrer. Aquí está. Entraríamos y listo. Entonces corremos. Aquí me muestra el string es hola. Y se fijan que él fue lo que hizo.
cada uno de los elementos del arreglo char los convirtió en una sola cadena string. Y ya con esto, pues ya puedo ver los diferentes métodos, como sabemos, como es el len, que es el tamaño de elementos de la cadena. Puedo hacer el char A para hacer la conversión inversa y ya poder separar otra vez la cadena en el arreglo. Bueno, ya puedo hacer lo que yo quisiera. La ventaja es que ya estoy utilizando los elementos de las clases string. Continuando, ahora tenemos el método indexOf, que lo que hace es buscar en una cadena ya sea un elemento que puede ser una palabra, una letra, un carácter, un símbolo, etcétera, y me va a arrojar en qué posición de la cadena se encuentra. Por ejemplo, si yo pongo el mensaje saludo a todos, espacio y el guión bajo y otro carácter, por ejemplo, ya lo tengo aquí separado para que vean los elementos. Puedo usar de ejemplo esta cadena. Saludos a todos, guión bajo, bye. Si fijan, es una cadena que empieza de la posición 0 con la S hasta la posición 19 con la E. Tomando en cuenta que la 7 y la 15 son espacios en blanco y la 16 es el guión. Entonces, yo voy a buscar la palabra saludo, la palabra a, la palabra todos, el espacio en blanco, o yo le puedo decir a partir de qué número de carácter o de qué posición del carácter comience a buscar. Y aquí estoy poniendo que busque el carácter ASCII, porque no está entre comillas, el carácter ASCII 95, que no es más que el guión bajo. O puedo en lugar del código ASCII, entre comillas, poner un símbolo. Tengo esta otra variante que ahorita la voy a explicar. Ahora, me va a decir en qué posición se encuentra cada uno de estos elementos. Copio el método. Corro el programa. Permítanme que hay un pequeño error. Ah, sí. No estoy leyendo la cadena, entonces ahora sí necesito el redline. Ahora sí. Ahí está. Voy a poner saludos a todos, guión bajo, bye. Entonces, recordando, en la cadena que yo había mostrado, saludos a todos, guión bajo, bye. Posiciones. Entonces, si yo le digo, evalúame esta cadena con búsqueda de elementos, y aquí está. Y me dice que la palabra saludo, que fue la primera que buscó según mi código, y lo tengo, primero tengo que saludos, o sea, toda la palabra completa, me indica que se encuentra en la posición 0, porque ahí comienza la palabra, ¿sí? Si hubiera buscado únicamente la A, entonces me dice que se encuentra en la posición 1, que fue el siguiente caso. Fíjate, busca la palabra A, o más bien la letra A, y me dice que está en la posición 1. Si hubiese más A, no los busca, porque simplemente están buscando el elemento, y la primera vez que lo encuentra me dice, aquí se encuentra, y ya no sigue buscando. Después le dice que la palabra todos se encuentra en la coordenada 10, aquí está, todos, la coordenada o la posición 10. Después buscamos el espacio en blanco, igual que el carácter va a buscar el primero, y aquí dice que está en la posición 7. Después le decimos que busque el carácter 95 ASCII, que es el guión bajo, que está en la posición 16. Y le decimos que buscara el gato, el símbolo gato. Como no lo encuentra, me arroja un -1. Entonces, cuando dé el resultado del método indexOf un -1, eso nos indica que el carácter no existe o no se encuentra en la cadena. También existe la variante
last index of, que quiere decir del último va a buscar la posición. Es decir, en lugar de que comiencen de la posición 0, va a comenzar desde la última posición del arreglo de string o de la cadena string, en esta de la 19 hacia acá. Vamos a hacer el ejemplo. Corremos el programa. Mismo mensaje. Saludos a todos. _by. Damos enter. Y aquí nos dice que el carácter que estamos buscando, que es la primera que encuentra, se encuentra en la posición número 8. De aquí para acá. Y después le decimos que busque la palabra todos. Y si recordamos, la palabra todos comienza en la posición 10. De aquí para acá, o de aquí para acá, en este caso va a ser el mismo, ya que comienza esa palabra de esa posición. Y esto es para hacer búsquedas por medio del método indexOf o búsquedas dentro de una cadena. Después seguimos con el método replace. Como su nombre lo dice, vamos a reemplazar. Ahora, el método replace o reemplazar tiene dos parámetros o tres variantes. El reemplazar, reemplazar todos y reemplazar primero. Este ejemplo me va a servir para que yo reemplace ya sea una letra o una palabra o la coincidencia de las sílabas que pueda tener. Por ejemplo, vamos a hacer otro comentario del otro método. Aquí está. Entonces, de la cadena que yo voy a introducir, dejen estos, okay, va a reemplazar todas las A por la Z. Si yo utilizo el replace all, es muy similar al replace, nada más que la diferencia que me permite hacer este argumento. Quiere decir que si se encuentra la palabra la o la palabra el, lo reemplace por la Z. Se fijan, es el operador o, pero no me lo estoy poniendo una sola vez. Si lo pusiera dos veces, lo estoy utilizando para hacer una comparación de elementos con el if. Pues aquí no quiero hacer comparaciones con el if, sino quiero hacer un comparación binario. Quiere decir, este, o si están los dos, también lo reemplaza. O el replace primero, el replace piece, lo que hace es, únicamente va a reemplazar la primera coincidencia de la A por la Z. Las demás ya no las haría. Pues vamos a hacer el ejemplo. Corremos el programa. Vamos a ponerle hola a todos los personas de la mañana de hoy, coma, y el día está soleado. Okay. Si observamos, aquí me está diciendo, esto es lo que me está dando la cadena. Si yo puse la palabra hola a todas las personas, etcétera, 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 todoso, aquí se me fue un error. Entonces, si yo quisiera reemplazar todos, no va a coincidir con este, un error ahí de. Pero por ejemplo, la primera instrucción de replace, todas las A por Z. Fíjense, aquí en hola ya quitó la A por la Z, en A también quitó la A por la Z, y así sucesivamente. Persons, la todo lo está cambiando, las L por la Z. En el replace all quiere decir que únicamente pondré la conciencia la o el. ¿Se fijan? Quedaría OHZ porque está reemplazando la palabra la. A no está cambiando. Entonces aquí, y como está el de del, también lo reemplaza. El también lo está reemplazando. Y acá también. Entonces todas las coincidencias de esta o esta la reemplaza. Y en el último, únicamente la primera coincidencia. ¿Se fijan? En hola, únicamente reemplaza la Z por la A, al revés, no, la A por la Z, pero ninguna otra A es reemplazada por la Z.
porque está diciendo que reemplace únicamente el primero. Ahora, siguiendo con los métodos, después existe el método substring, donde le vamos a decir que sustraiga de una posición inicial a una posición final hecha cadena. Por ejemplo, vamos a decir que este método lo vamos a ejecutar. Vamos a mantener este y listo. Voy a correr el programa y aquí está. Si recuerdan, aquí me dice que vamos a reemplazar desde una posición a otra. Si mi cadena dice hola, otra vez, todos los mexicanos. Dale enter. Únicamente de la posición 2, que en este caso 0, 1, la 2 es la, pues quita la A, quita el espacio y quita la A, que es hasta la posición 6. Entonces la cadena como queda como la espacio A. Yo aquí le puedo decir hasta qué elementos puede ser. Va a ser de la posición 0 a la 6. Todos los programadores están locos. Y queda únicamente de la posición 0 todos, ¿sí? Y el espacio que estamos considerando el sexto carácter. Y de esta manera podemos hacer la sustracción de una cadena para que genere otra parte de esa cadena mediante el método substring. Otro método que se puede utilizar es el método trim, que lo que hace ese método es eliminar todos los espacios que se encuentran al inicio y al final de la cadena, únicamente eso. Por ejemplo, para que este ejemplo quede un poquito más claro, yo estoy mostrando el length de la cadena para que me diga la cadena original cuántos caracteres tiene y al utilizar el método trim cuántos elementos quedan. Vamos a correr. Entonces pongo 2 espacios y la palabra hola y otros 2 espacios. Enter. Entonces son 2 más 4 más 2, son 8 caracteres. Con el trim elimina los espacios al principio y al final y únicamente queda hola, que son los 4 caracteres que tengo. Como comenté, esto únicamente elimina los del principio y al final que sean espacios en blanco. Y por último, pero no menos importante, lo que es el método valueOf. Este método valueOf nos va a servir para hacer conversiones de cualquier tipo de dato a string. Por ejemplo, aquí estoy utilizando el string.valueOf. Quiere decir que cualquier elemento que yo encuentre aquí entre paréntesis lo va a convertir a un string. Por ejemplo, aquí tengo un entero, que es la P. Quiere decir que esto hace la conversión a string. Tengo un flotante, en este caso, que es la H, también lo va a convertir a string. Tengo un arreglo de char, que también lo va a convertir a string. Tengo un elemento char, también lo va a convertir a string. Y acá tengo la variante de las clases superiores. Si estoy usando string, también puedo usar lo inverso, ya sea un integer valueOf para convertir de string a entero, o un float.valueOf para convertir de una string a un flotante. Y de esta manera puedo hacer conversiones de cualquier tipo con el método valueOf de las clases mayores o padres de las variables, que son los string, que son los integer, que son los float, que son los double, los char, etc. ¿De acuerdo? Entonces esto es para hacer conversiones. Ya que existen también otros métodos para hacer conversiones,
como el integer to parser int o el integer to string, pero bueno, eso es otra variante para hacer conversiones. ¿De acuerdo? Y con esto sería terminando el método. Para complementar, recuerden que en clase vimos el método de un string. Vamos a ponerlo aquí, ya que tengo una b punto el code.add. No se va a olvidar que este método lo que hace es convertir el index de la cadena en su valor ASCII. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si mi carácter o elementos de la cadena B es un 8, entonces va a sustraer el 8 en ASCII. Si yo tengo 88, yo tengo que indicarle mediante este index o este valor del index qué elementos voy a estar separando para que el método code.add me lo genere su valor ASCII. Esos son los métodos que más se usan. Hay muchísimos más, pero para no extender tanto el video, concluimos con esto. Nos vemos.